Bueno, mi nombre es Álvaro Hernández, soy profesor del Departamento de Ingeniería Matemática y en esta oportunidad vamos a hablar de elaboración colaborativa de material de estudio en ecuaciones diferenciales ordinarias. Antes de partir con la presentación, me gustaría agradecer de sobremanera al A2IC, no sé si dije A2IC o A cuadrado IC, como somos matemáticos, A cuadrado, ya bueno, A cuadrado IC, A cuadrado IC, agradecer al equipo por darnos la oportunidad a todos los docentes de poder innovar, de poder presentar ideas, de dar este espacio. Y por sobre todo, también agradecer al equipo que nos acompañó durante todo el proceso, durante la elaboración, durante el seguimiento, etc. ¿Bien? Y otra persona que también quisiera agradecer es a Rodrigo Celada, quien es el ayudante de proyecto, que también estuvo con nosotros en la implementación y también en el seguimiento de la innovación. Pues bien, vamos a partir con una pequeña interrogante y una pequeña figura, una pequeña presencia que está muy activa durante todos los procesos de estudio que tienen los estudiantes que cursan ramos de plan común en el Departamento de Ingeniería Matemática. En el departamento tenemos una serie de apuntes, que son los apuntes oficiales del curso, y que nos ayudan tanto a los profesores como a los estudiantes a impartir la docencia de una manera un tanto regulada. ¿Bien? Entonces, los apuntes tienen la doble figura. Por un lado está el apoyo al profesor y también está el apoyo del estudiante, puesto que desde lo curricular podemos establecer los contenidos que van a estar en el ramo. Por lo general, las preguntas que se hacen a lo largo de todas las evaluaciones son preguntas similares a las que aparecen en los apuntes. También hay se mantiene un estándar en cuanto a la exigencia, ¿cierto? Los ejercicios son de similares características, de similares dificultad, y también proveen una fuente de ejercicio. Aquí vemos una imagen de de diversos apuntes que son los de cursos de ingeniería matemática en plan común, cálculo avanzado, cálculo de varias variables, etc. Y además nosotros vemos un aporte desde lo social en cuanto a que no solamente está el área, no solamente está ligada el tema de lo académico, sino que también hay una fuente social que está detrás y que se ve en que el grado de pertenencia que tienen los estudiantes hacia los apuntes es bien alta. Ellos eligen tener apuntes en vez de libros porque saben que el apunte está escrito por un profesor de la casa, un profesor de la universidad, e incluso siendo que hay un mismo ramo, hay distintos apuntes de distintos profesores. Entonces, si bien los contenidos son exactamente los mismos, los cursos son exactamente los mismos, vemos la figura de que el apunte es cómo es que el profesor quiere dar el enfoque a los distintos elementos del curso. Y por otro lado también tenemos la figura de que el apunte crea lazos entre los estudiantes, puesto que cada estudiante sabe que los otros compañeros también están estudiando el mismo apunte. ¿Bien? Entonces eso les da también algún cierto grado de compañía. Pese a todo esto, pese a toda esta figura, hay distintas falencias dentro del uso del libro de estudio de matemática en general. Por un lado, tenemos la figura del estudiante, que por lo general tenemos un estudiante que estudia, pero que muchas veces no sabe cómo ocupar el libro, el texto guía dentro de su labor como estudiante. Tenemos que tratar de apoyarlo. Por lo general son estudiantes que prefieren ver videos. La figura del texto guía, me imagino yo en estos tiempos, está como un poco ya más ligada a otras fuentes de información. Y pese a aquello, en la facultad se sigue teniendo la impresión de que el apunte es algo bien utilizado, pero que muchos estudiantes es posible que veamos que no lo pueden asimilar de manera correcta. Y por otro lado, tenemos la figura del docente, que también tiene algún tipo de falencia, algún tipo de dificultad en cuanto a cómo presentar el libro guía dentro de la clase.
Dentro de los problemas está, por ejemplo, en que muchos docentes no tienen el control de qué es lo que están haciendo los estudiantes con el apunte. ¿Bien? El profesor puede decir, ya, este va a ser el libro guía, y por lo general algunas veces se desliga, en vez de decirles, por ejemplo, vamos a estudiar este capítulo, vean este ejemplo, etcétera. Muchas veces vemos que el profesor se desliga del libro guía. Y por otro lado, cuando el profesor insiste en tener el libro guía dentro de su función docente, tenemos que muchas veces cae en dos extremos. Por un lado, tenemos al profesor que es un profesor que lee el apunte y en la clase pasa exactamente la misma materia. Entonces eso también da un grado de sensación de que, bueno, ¿para qué voy a clase si está el apunte? Y por otro lado, otra fuente también de conflicto está en que el profesor muchas veces pasa la materia y de tal manera que la forma en que lo pasa o los ejercicios que ven son completamente distintos a cómo están presentados en el apunte oficial del curso. Entonces también ahí se produce un tipo de conflicto. Pues bien, teniendo todo esto en cuenta, es que nosotros quisimos presentar un proyecto de innovación, el cual trata de recoger todos los beneficios que tiene el apunte en cuanto a lo curricular, en cuanto a guiar al estudiante en cuáles son los contenidos que se tienen que revisar. Y para ello es que pedimos horas de sus créditos del curso para trabajo personal en que se dediquen a la elaboración de un repositorio de clases y de ejercicios resueltos. La idea es que no es que los estudiantes tengan al final del semestre un apunte, pero sí vamos a rescatar la idea de que se retiene el lado curricular, lo esencial del curso, y también una fuente de ejercicios resueltos. Pues bien, el proyecto consiste en lo siguiente. Vamos a dividir a los estudiantes en grupos, de tal manera que 2 grupos se dedican en una primera etapa a la escritura de una clase. ¿Bien? Entonces tenemos la clase se dicta en forma regular. 5 estudiantes lo que hacen es, van a la clase, recogen sus apuntes y luego lo escriben. Otros 5 estudiantes hacen exactamente lo mismo, mientras que otro grupo de estudiantes van a revisar las 2 propuestas que hicieron los 2 grupos anteriores. Y en base a esa propuesta es que finalmente va a quedar una versión definitiva del apunte de la clase que se dictó. Los plazos están acá. Tenemos que los 5 estudiantes tienen un plazo de 4 días para la elaboración del apunte de la clase. Luego los otros 3 estudiantes revisan lo que los compañeros hicieron y finalmente queda publicada el apunte de esa clase. Y al mismo tiempo tenemos el repositorio de ejercicios resueltos, lo cual consiste en que se separan los estudiantes en grupos de 5 personas. Luego de 5 días, ellos tienen que resolver una cierta cantidad de ejercicios. Luego, otro grupo de estudiantes revisan lo que los compañeros hicieron y finalmente se lo pasan a los profesores y el profesor finalmente entrega hacia todos los otros estudiantes lo que los compañeros realizaron. Como ustedes se dan cuenta, es un proceso que involucra a hartas personas, un proceso que por un lado requiere la participación de los estudiantes. Es necesario que los compañeros se pongan la camiseta y que trabajen en equipo y que entreguen a tiempo cada una de estas cosas para que finalmente quede la versión final. La función que tiene el profesor en este proyecto es la de mediar, es la de poder dar comunicación entre los estudiantes, ya sea de los que están acá en la primera etapa, y luego una vez que está finalizada esa etapa, se comunica a los estudiantes de la siguiente etapa, y finalmente el resultado final se cuelga en la plataforma, se cuelga en uCursus para que todos los estudiantes lo puedan revisar. Pues bien, esto que está acá demandaba tiempo en cuanto a que los estudiantes lo tenían que hacer, por supuesto, después de la clase, en el tiempo que los estudiantes tienen como trabajo personal. Por tanto, como esa era la situación, nosotros potenciamos el hecho de que ellos se juntaran, que ellos se reunieran en forma asincrónica, y ellos naturalmente lo aceptaron así. ¿Bien? Entonces, vamos a mostrar una serie de ejemplos. Sí, estaba aquí al lado, ¿cierto? Ese. Pues bien,
¿Cómo es que los estudiantes presentaban finalmente sus propuestas? Aquí vemos cómo una clase quedó armada. Como ustedes se darán cuenta, esta es una de las clases que armó el estudiante. A ver, creo que era... No, esto no es lo que estudió... Era otra versión. Están aquí, a ver. Entonces, el primer grupo hizo lo siguiente. Trabajó en la clase número 15. Se les pedía que trabajaran en escribir cuáles son los resultados de aprendizaje que se veían en la clase, cuáles son los conocimientos previos que necesitaban y finalmente empezaron a escribir lo que está acá. ¿Bien? Entonces esto fue lo que se vio en esa clase. Dan un título, definición, ideas, etc. ¿Bien? Eso fue lo que entregó uno de los grupos. El otro grupo, para la misma clase, entregó lo siguiente. También conocimientos previos, también puso resultados de aprendizaje. Como se darán cuenta, aquí pusieron otros resultados de aprendizaje, puesto que vieron la clase de otra manera. Pequeño recuerdo de la clase anterior, transformada, materia, 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 ¿cierto? Y así. Pues bien, una vez que llegamos a ese punto, esos dos trabajos fueron pasados a otro grupo de estudiantes y tuvieron que decidir cuál de las dos propuestas era la mejor en términos de redacción, en términos de prosa, en términos de contenido. Y además, aparte de aquello, tenían que presentar un ejemplo representativo de un ejercicio resuelto que tenga que ver con la clase. Eso lo hicieron aquí mediante este video. Álvaro, ¿puedes Sí, presentar eso? sí, por supuesto. Creo que se alcanza bien. Y finalmente entonces presentan la propuesta final. ¿Bien? Etcétera. Eso tiene que ver con lo que era la clase, y por otro lado estaba lo que tiene que ver con los ejercicios. Aquí en este caso, a este grupo de estudiantes se le presentaron dos ejercicios de la guía número 4. Esto que están acá era el ejercicio, y aquí está la solución. Y la parte interesante, la parte novedosa, la parte innovadora, tiene que ver con que esto que está acá no era lo oficial, puesto que otro grupo de compañeros tenía que revisar lo que los compañeros hicieron. Entonces, por ejemplo, acá, este grupo que está acá revisó lo hecho por los compañeros anteriormente y se dan cuenta de que hay un error. Entonces aquí lo comunican, lo hacen saber, lo destacan en rojo, y entonces esta que está acá viene siendo una versión mejorada de lo presentado inicialmente. Otra cosa que también ocurrió bastante es que, por ejemplo, los compañeros anteriores en el trabajo anterior no mostraron el gráfico que era solicitado. Aquí los compañeros lo hicieron saber y enmiendan entonces el problema presentando el gráfico que corresponde. ¿Bien? Aquí otro error, etc. ¿Bien? Una vez que esto que está acá termina, es presentado a todos los estudiantes para que todos los estudiantes vean cómo es que queda el ejercicio resuelto y también cómo es que es el proceso en sí. ¿Bien? Bueno, como se habrán dado cuenta, esto que está acá está escrito en esta plataforma. Esta plataforma es muy especial, puesto que, como se darán cuenta, soporta texto matemático. Y hay otra cosa interesante, y es que es una especie de Word en línea, donde cada uno de los estudiantes con su cuenta de la universidad, en forma gratuita, acceden y pueden modificar, pueden editar este texto que está acá en forma simultánea, en forma colaborativa. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Muchos estudiantes se juntaban a cierta hora y decían, ya, perfecto, vamos a separarnos aquí, vamos a separarnos acá, etcétera, y después juntamos todo y lo podían hacer todos al mismo tiempo. Esta se llama Matcha. Lo voy a escribir acá. Creo que si aprieto aquí login. No, a ver. Voy a poner acá. Esta es la plataforma Matcha, y con su cuenta de Google o con cualquier otra cuenta que podrían usar, ellos ingresan. Aquí, Open. Entonces,
esto es muy amigable, muy fácil de escribir, soporta texto en látex, soporta imágenes, soporta dibujo, etc. Esto es un ejemplo de cómo sería lo que pudieran llegar a escribir. Bueno, esos serían los ejemplos y bueno, como toda innovación tiene aciertos y también desaciertos, dentro de los aciertos podemos mencionar que hay una rápida adaptación de los estudiantes a la plataforma, ellos manejan rápidamente esto, también notamos que hay un avance en la calidad de las entregas y también otro aspecto positivo que nosotros destacamos es que si bien no fue un trabajo fácil, era un trabajo alcanzable. Bien. Entonces también está el tema de que es un desafío, pero no un desafío imposible de alcanzar, sino que al contrario, lo pudieron hacer. Y también desaciertos, como toda innovación también hay desaciertos. El principal desacierto fue el tema de poder congeniar los tiempos. La verdad es que si bien todas las actividades fueron realizadas, lamentablemente estaban a destiempo. Por ejemplo, una clase estaba disponible mucho tiempo después estaba escrita y liberada a los estudiantes 1 o 2 semanas después de que se dictó. Entonces eso también acorta un poco la brecha. Y también otras fuentes también problemáticas tienen que ver con una parte de la inexperiencia del profesor en cuanto a que muchas veces nos pasó que tratábamos de ocupar la plataforma de UCurso, pero no sabíamos las herramientas que estaban ahí disponibles para poder comunicarnos con los estudiantes. Al final lo logramos, pudimos resolver ese problema. Y también problemas con el trabajo colaborativo que siempre están presentes. Por ejemplo, era común escuchar de estudiantes que habían solamente dos personas del grupo que trabajaban, mientras que los otros dos no trabajaron. Y también otros problemas que también existen, que son del ambiente académico, que muchas veces, al ser estudiantes que tienen otros ramos, era muy difícil que a veces se juntaran en un determinado tiempo para poder trabajar. ¿Sí? Eso más que nada, por mi parte quedo contento, puesto que es un trabajo que pudimos alcanzar, y la verdad es que es una experiencia bastante gratificante en cuanto a que los estudiantes pueden, para mí como profesor y como quien dictó también el ramo, es gratificante ver cómo es que los estudiantes perciben cómo es que yo veo la clase. O sea, yo en mi mente tengo planificado cómo va a ser, pero finalmente ellos me entregan un producto de cómo es que ellos lo ven. Entonces eso también me entrega retroalimentación a mí. Así que eso, muchas gracias.